Somos una iglesia de puertas abiertas. Te esperamos en tu lugar, el Santuario de la Rosa Mística, Parroquia Nuestra Señora de la Victoria. Abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo, en esta bendecida tarde de septiembre, con una hermosa tarde, en compañía de el hermanito Joaquín. Acá estamos, como todos los miércoles, con la mesa servida, con la palabra de nuestro Señor, para compartirlas con todos ustedes y que nos alimente y que nos nutra como siempre, de la mejor manera. Hoy es un día muy especial porque tenemos el dolor de que haya partido la hija de una hermana nuestra que está aquí en esta comunidad y a la que queremos. Bueno, no podemos decir nada. Buenas tardes, Joaquín. Hola Pepe, buenas tardes, querida comunidad y familia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria y el Santuario de la Rosa Mística. Aquí estamos, Pepe, como todos los miércoles, para hacer el Evangelio del próximo domingo, semana 24, 24 del tiempo ordinario. Qué grande, Joaquín, ¿eh? Bueno, ahí estamos nosotros. Entonces, como siempre, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que Él, como siempre, como en cada momento de nuestras vidas, le pedimos su protección. Y hoy también vamos a pedirle para que, como lo hacemos todos los miércoles, ¿no? La oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar este pasaje del Evangelio para hacerlo memoria activa, amante y operante en nuestra vida. Amén. Amén. Que así sea, que el Espíritu Santo nos acompañe, nos proteja y nos ilumine en toda nuestra vida. Bueno, acá estamos ya dispuestos a leer este Evangelio de este domingo que viene. Y bueno, vamos a hacer como siempre, después de la lectura, a ver el discernimiento y lo que opina el Papa, lo que tenemos para ir desarrollando este Evangelio tan rico que tenemos este domingo que viene. No podemos más que aprovechar todo esto, ¿no? Esta lectura de este Evangelio que acá Joaquín nos comparte. Bueno, es, Pepe, el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías.
y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: «Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres». Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá tenemos un evangelio donde Jesús está haciendo una pregunta que tiene que ver con de qué manera nosotros lo pensamos a Jesús. Nosotros, su pueblo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el Papa en relación a esto. El Santo Padre, Papa Francisco, nos dice: el Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con Él una relación personal y así lo acojan en el centro de sus vidas. Por este motivo los exhorta a ponerse con toda la verdad ante sí mismos y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús hoy nos vuelve a dirigir esta pregunta tan directa y confidencial a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? Cada uno de nosotros está llamado a responder en su corazón, dejándose iluminar por la luz que el Padre nos da para conocer a su Hijo Jesús. Y puede sucedernos a nosotros lo mismo que le sucedió a Pedro y afirmar con entusiasmo: tú eres el Cristo. Cuando Jesús les dice claramente aquello que les dice a los discípulos, es decir, que su misión se cumple no en el amplio camino del triunfo, sino en el arduo sendero del siervo sufriente, humillado, rechazado y crucificado, entonces puede sucedernos también a nosotros como a Pedro y protestar y rebelarnos, porque eso contrasta con nuestras expectativas, con las expectativas mundanas. Y en esos momentos también nosotros nos merecemos el reproche de Jesús: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino lo de los hombres. Hermanos y hermanas, la profesión de fe en Jesucristo no puede quedarse en palabras, sino que exige una auténtica elección y gestos concretos, de una vida marcada por el amor de Dios, de una vida grande, de una vida con tanto amor al prójimo. Jesús nos dice que para seguirle, para ser sus discípulos, se necesita negarse a uno mismo, es decir, los pretextos del propio orgullo egoísta y cargar con la cruz.
qué mensaje tan personal este. Jesús ahí ante sus discípulos le hace esa pregunta, primero, ¿de quién creen los otros que es Él? Y bueno, ahí estaba, en aquel momento muchos pensando que estaba en Él el espíritu de Elías o de Juan. Y después va a lo más profundo y personal, que era con ellos, con los discípulos, para ver, ya después de tanto tiempo, de haber caminado con ellos, de haber vivido todo lo que vivían en cada momento, con las demostraciones que hacía Jesús, ¿no? Con los milagros, con la palabra que Él iba dando en cada momento de su vida. Les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy? Y esa pregunta la responde Pedro diciendo, sí, nosotros sabemos que sos el Mesías, el que tenía que venir. Vos sos el Mesías. Ahí ya hay una demostración de fe y una demostración de sabiduría de lo que va quedando, de la palabra que va dando Jesús, al menos en ellos. Y que sin duda es una gracia de Dios, porque si no, no lo sabrían. Sí, soy el Mesías, pero no vayan a decirlo, porque yo todavía tengo que, les explica, ¿no? Todo lo que tenía que sufrir, todo lo que tenía que padecer, la muerte, y al tercer día la resurrección. Pedro, creo que es lo que haríamos la mayoría de nosotros, decirle, pero mirá, vamos a ver qué hacemos para zafar esto, ¿no? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a morir sufriendo? Si, Señor, sos el Mesías, sos el Hijo de Dios, estás acá. Y Jesús le dice, retrocede, Satanás. Satanás, estás pensando como hombre, no como Dios. Esa es la diferencia. Nosotros, hoy, la mayoría, si no somos todos, pensamos como hombres. Yo pienso como hombre. ¿Cómo voy a permitir que sufra? ¿Cómo voy a permitir que mueras en la cruz? Y es mi revelación como hombre, soy hombre y pienso como tal. Jesús lo dice claramente, no piensas como Dios. La diferencia está en nosotros. Claro, nosotros profesamos la fe y decimos que a partir de la muerte, como Él nos lo dice, es el pasaje a la vida real, a la vida verdadera, a la vida eterna. Nosotros, apegados a nuestro cuerpo y a nuestra materia y a nuestro día a día,
defendemos la vida, esta, la que transitamos, la que amamos, la que queremos, la que nos regala el Señor día a día, la que vuelca en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros hermanos, en nuestros padres. Es el regalo de la vida que nos hace Dios, de esta vida, y la amamos como hombres. El Señor le dice a Pedro: estás pensando como hombre, como Dios, no. Y por eso no entendemos cómo Dios manda a su único Hijo para redimirnos a nosotros. Por eso no lo entendemos. A padecer, a sufrir, a morir en la cruz. Y es una victoria. Es la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Y nosotros, transitando esta vida, es el camino donde, como dice Jesús, ¿no? El que me quiere seguir tiene que negarse a sí mismo. Esa es nuestra tarea, vaciarnos de nuestra materialidad y de nuestro amor a este pasar por acá. Y que ese amor que nosotros tenemos a la vida y que es así, tenemos que amar de la manera en que nos dice Dios. No con egoísmos hacia nosotros, no preservando solamente esas cuestiones que nos parecen que nos dan un buen pasar, sino que ir amando eso que Él nos da, la posibilidad de amar al otro, de amar a Dios en el otro, además de en nosotros mismos. Es difícil despojarnos totalmente de nosotros, de nuestras cuestiones personales, de nuestras vanidades. Hace poco, una hermana acá me decía lo de la vanidad. Qué difícil es despojarse de la vanidad. Qué difícil es dejar de pensar que nosotros somos importantes, los mejores, o qué sé yo. Eso es vanidad. Y darle la oportunidad al otro, para que sea mejor que vos. Vení, acá está este lugar, te lo dejo. Ocupalo, sé mejor que yo. Eso es estar aprendiendo a amarnos y a amar al otro y servir a nuestro Señor. La pregunta que hace Jesús: ¿quién crees que soy yo? Hoy es así, se repite nuevamente en cada uno de nosotros. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Y qué soy yo para Jesús? Esto me parece a mí el centro de este Evangelio.
reconocer a Jesús y reconocernos nosotros en Jesús. Es bastante profundo este evangelio para que podamos seguir masticando este mensaje y en cada pensamiento vamos a encontrar algo más que nos va dando este conocimiento de reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios, el único Cordero de Dios. Es así, Joaquín, este mensaje tan profundo. Es así, Pepe. Y si te parece, vamos viendo, tenemos mucho para hablar, para meditar y para comentar. El padre Gustavo Jamut nos dice, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién cree que la gente que soy yo? Él sabe que muchos piensan y que lo critican, pero no tiene una dependencia de los que otros opinen sobre él. En realidad quiere que sus discípulos expresen lo que piensan. Por eso les pregunta, ¿y ustedes? No podemos seguir a Jesús por la opinión de los demás. Necesitamos tener una experiencia personal de su amor. Recién allí comienza el proceso de transformación que nos abre para recibir la fortaleza necesaria para hacernos cargo de nuestra vida y ayudar a nuestros hermanos a cargar con su cruz. No debemos juzgar con dureza a quienes no creen en Jesús o que solo lo ven como un personaje de la historia. Nuestra vida ha de ser el evangelio de luz que ha de iluminar cualquier ámbito donde haya oscuridad. Nosotros no somos la luz, pero podremos reflejar a quien es la luz del mundo y que puede eliminar y dar sentido a la vida de los otros. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. La liturgia cotidiana nos explica también. El texto del Evangelio trae el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús a los discípulos. El intento de Pedro de eliminar la cruz y la enseñanza de Jesús sobre las consecuencias de la cruz para ser sus discípulos. Pedro no entiende la propuesta de Jesús sobre la cruz y el sufrimiento. Él aceptaba a Jesús Mesías, pero no como Mesías sufriente. La descripción de la curación del ciego introduce la enseñanza que les será dada después a los discípulos, porque en realidad eran ciegos, Pedro y los otros discípulos. Y la ceguera de los discípulos es curada por Jesús, aunque también ella no al primer momento. Ellos aceptaban a Jesús como Mesías, pero solo como un Mesías glorioso. Notaban solo una parte,
No querían el compromiso de la cruz. Después de escuchar las opiniones de los otros, Jesús pregunta, ¿y ustedes quién creen? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, o sea, el Señor es que la gente está esperando. Jesús está de acuerdo con Pedro, pero les prohíbe hablar de esto con la gente. ¿Por qué? Porque todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su modo. Según la clase y posición social que ocupaban, algunos lo esperaban como un rey, otros como sacerdote, doctor, guerrero, juez o profeta. Jesús comienza a enseñar que Él es el Mesías siervo, anunciado por Isaías, y que será arrestado y muerto en el ejercicio de su misión de justicia. Pedro se llena de temor. Llama a Jesús aparte para disuadirlo. Y Jesús responde a Pedro, quítate de mi vida, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios sino de los hombres. Pedro pensaba que había dado la respuesta justa, y en efecto, dice la palabra justa, tú eres el Mesías. Pero no das a esta palabra el significado justo. Pedro no entiende a Jesús. Es como el ciego de Betsaida. Tomar la cruz y cargársela detrás de Jesús quería decir aceptar ser un marginado por el injusto sistema que legitimaba la injusticia. Indica una ruptura radical y total. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el compromiso práctico, caminando con Él. Quien insista en mantener la idea de Pedro, o sea, la del Mesías glorioso sin la cruz, no entenderá y no alcanzará a asumir el comportamiento del verdadero discípulo, porque sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguirlo. El dolor por el dolor no es por masoquismo, sino porque Dios ha querido salvar a la humanidad entregando a su propio Hijo en solidaridad con todos los hombres, que son los que merecían el castigo por su pecado. A Jesús tampoco le gusta el sufrimiento, y tuvo pavor ante la muerte y suplicó al Padre, con gritos y lágrimas, como dice la carta a los Hebreos, que lo librara de ella. Pero aceptó el plan salvador de Dios por solidaridad absoluta con la humanidad. No solo tenemos que aceptarlo como Mesías, sino también como el siervo que se entrega por los demás. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio
Bueno, estas lecturas son llenas de enseñanza, llenas de un mensaje que tiene que ver con el eje de esta venida de Jesús a la tierra, ¿no? Que tiene que ver con el plan de Dios, que tiene que ver con esa entrega que tiene Jesús para ser ese Cordero de Dios. En él, antes de él, estaban todos los sacrificios que se hacían, los holocaustos, pero después de Cristo, de su muerte en cruz, de su pasión, no hay nada, no hay otro sacrificio. El sacrificio ya está hecho. Él, Jesús, Dios mismo, es el que ha pagado por nuestra salvación, por nuestro perdón. Él hecho hombre. Y es lo que le dice a sus discípulos, ¿no? Pero claro, en esa cabeza de hombres, como hoy mismo nos cuesta aceptar a un Dios que no es ese Dios que va a derrotar de la manera que tenemos los hombres de derrotar a otro. Por la fuerza, por la sabiduría, en un debate, en una guerra. No, Jesús vino a padecer ese sufrimiento y a morir en la cruz. Y así es victorioso. No como el Mesías que esperamos los hombres, un Mesías victorioso en los ejércitos, victorioso. No. Este es un Jesús victorioso en la entrega, en la obediencia, en el amor. Y se lo dice a Pedro: piensas como hombre. No es el pensamiento de Dios, no es lo que Dios lo que ha planeado, lo que ha dicho, lo que Él, Dios mismo, entrega a su Hijo. Nosotros todavía, o yo por lo menos, me cuesta verlo a Cristo padeciendo toda una de esas cosas. Y es así como dice Jesús, no disfrutó el dolor, como no lo disfruto yo. Mi dolor o el dolor de mis hermanos. Yo sufro con el dolor de mis hermanos. Parecen palabras, pero cuando Jesús habla de misericordia, es eso, sentir el dolor del otro. Y yo no siento como Jesús, siento un poquito, lo mínimo, pero siento el dolor de muchos de mis hermanos. Hoy nos toca transitar esta vida como prueba de que estamos haciendo el camino en Cristo y con Cristo, aprendiendo a soltarnos esa humanidad nuestra
en ese abandono a nosotros para poder servir a este Jesús. Por eso acudimos continuamente al Espíritu Santo, que es el que nos da valor, a la Madre que no nos deja caer. Hoy el Señor nos está mostrando que no es lo que esperábamos, esa gloria que nosotros creíamos que venía de una manera, es otra, es el pensamiento de Dios, es la gloria de Dios en Jesús. Y bueno, ahora tenemos otro, acá Joaquín. El padre Mateo Bautista, Pepe. Bueno, así que que nos vaya aclarando un poquito más. Claro. Sí, y después podemos hacer una especie de resumen de lo que crecimos en la fe, lo que entendimos. El padre Mateo Bautista nos dice que a partir de este Evangelio comienza una nueva etapa. Jesús ha develado poco a poco su verdadero rostro. Es el Mesías, pero su mesianismo, aunque victorioso por sus obras, pasa por el sufrimiento, la condena y la muerte. Y este camino de cruz hay que recorrerlo y aceptarlo. Al tiempo que Jesús desvela su faz verdadera, los discípulos descubren las exigencias de su seguimiento. Los discípulos se hacen eco de la opinión popular. Para unos es Juan el Bautista revivo, para otros Elías, para otros un profeta. Como notamos, hay variedad de percepciones sobre la identidad de Jesús. Tras escuchar la opinión de la gente, Jesús se dirige a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Tú eres el Mesías, responde Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Reconoce que Jesús es el Mesías. Pero con esa respuesta Pedro expresaba que Jesús era el esperado de Israel, el anunciado por los profetas, el Salvador del pueblo de Israel. Jesús acepta el título, pero impone severamente a los discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque aquel entonces las expectativas mesiánicas corrían en el pueblo judío de una forma que no le gustaban a Jesús. La opinión más popular pensaba que en el Mesías era una persona triunfador, glorioso, fuerte, como alguien que debía tomar el poder y liberar al pueblo judío con la fuerza de la violencia. ¿Qué pasaba cuando los judíos pensaban en el Mesías? Vibraban sus esperanzas más íntimas. Consideraban que el Mesías sería un ser muy de Dios, santo, sabio, poderoso y sobre todo liberador. Pero jamás imaginaban un Mesías sufriente, torturado y crucificado. Jesús no se amilana, afirma rotundamente ante sus discípulos que es el Hijo del Hombre y que deberá sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, ser ejecutado y 3 días después resucitar. Qué balde de agua fría para el mesianismo de los suyos. Ante ello Jesús reacciona y ante los 11 le dice: ubícate detrás de mí, Satanás.
al increpar a Jesús para que abandone el camino de la cruz, Pedro ha olvidado el puesto de discípulo detrás de Jesús y se ha convertido en tentador, Satanás. Tentador porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Tras el anuncio de la pasión, Jesús ofrece una enseñanza general válida para todos los que quieren llegar a ser discípulos suyos. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Son palabras rotundas que acaban con todas las ilusiones de los que quieren ser discípulos del Mesías para triunfar con él y satisfacer sus propias aspiraciones humanas. 3 cosas propone Jesús a todos los que quieran ser sus discípulos. En primer lugar, renunciar a sí mismo, luego cargar la cruz y finalmente seguirlo. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Dejar a un lado las propias aspiraciones humanas de triunfo, éxito y dominio. No tenerse solo en cuenta a sí mismo cuando al tomar una decisión vital, sino tener en cuenta preferentemente al mismo Jesús, la búsqueda y práctica de la voluntad divina. Y es esta opción de negarse a sí mismo, que no es autoabandono despersonalizado, sino liberación y santificación. Cargar la cruz significa aceptar las consecuencias dolorosas que pueden venir siguiendo a Jesús. Y seguir a Jesús, antiguamente los discípulos se trasladaban junto con su maestro en todos los viajes que éste hacía. Trataban de mantenerse cerca de él para poder captar toda su manera de actuar y de reaccionar, y de esta manera poder imitarlo y llegar a ser como el maestro. El seguimiento es la actitud del discípulo. Seguir a Jesús es cristificarse. Pongámonos detrás de Jesús como discípulos, detrás de Jesús crucificado y resucitado. Los que creen en Él se hacen capaces de llevar la cruz pesada, pues los dones que Él concede dan la fuerza para realizarlo, comenta San Agustín. ¿Cuánta conversión cristológica necesitamos? Sí, es cierto, lo último, ¿no? ¿Cuánto que necesitamos? Cuando uno cree que ha crecido un poquito, después volvés a mirar y decís, ¡ay, lo que falta! En alguna renuncia, en alguna... Decís, mirá, tuve una victoria hoy para vos mismo, ¿no? Pude con esta tentación y resulta que después cuando mirás y todo lo que te falta. Pero bueno, esa aceptación del Mesías como es Jesús y todo lo que transitó es difícil, más en aquel momento, aceptarlo, porque todos estaban esperando a ese Mesías que venía a liberar y a conceder todo lo que estaba prometido, ¿no? La tierra prometida, todo eso. Era una victoria diferente la que se esperaba, llena de humanismo, llena de humanismo de humano, ¿no? De que nosotros, con esas necesidades que tenemos nosotros los hombres, ¿no? Sin embargo, la victoria está, pero está dada de otra manera, de la manera que quiere Dios. Y ahí tenemos que aprender, y ahí tenemos que andar y tenemos que caminar esto, que es nuestra vida. Bastante amplio, Joaquín, esto, ¿no? Sí, realmente, Pepe, sí. Que habíamos la semana pasada charlado
¿Dónde está Jesús? En la Eucaristía que está presente. Y habíamos visto también que en la palabra está Jesús. Hoy, en este encuentro que he tenido con Él, en el Evangelio, me quedan dos partes. Primero, la pregunta que le hace a la gente y después a sus discípulos. ¿Quién creen que soy yo? Y la segunda parte, cuando Él explica qué tipo de Mesías es. ¿Qué tipo de Mesías tenemos que descubrir nosotros en Él? Para seguirlo, por supuesto. La primer parte, bueno, vimos, algunos creían que era revivido Juan el Bautista, otros Elías, y cada uno en su percepción y en su condición social, como leímos, imagina o cree o lo ve como Mesías, y todos equivocados. ¿Por qué? Porque como Él le dice a Pedro, tenemos que creer en Él, ver en Él, en los ejemplos que nos dejó, porque si no estamos teniendo una percepción humana, egoísta, propia, y no vemos la verdad que es la que Él nos dijo. Él no es un Mesías triunfador que venía a liberar al pueblo, que venía a tener éxito, que quería que lo adularan. Todo lo contrario. Él vino para ser el último de nosotros. Con el lavado de pies, a sus discípulos nos lo enseñó por sobre todas las cosas. Él vino a mostrarnos que es el Cordero de Dios, que viene a ser avergonzado, juzgado, crucificado y muerto por la salvación de la humanidad. Así lo tenemos que ver como Mesías, ese Mesías manso y dulce que por amor dio la vida por nosotros. Y en la segunda parte, cuando Él nos explica a nosotros, sus discípulos, porque primero en presencia se lo habló a los discípulos de ese momento, pero ahora sus discípulos somos nosotros, todos los que escuchamos su palabra a través del Evangelio. Nos explica cómo es el camino para seguirlo, cómo va a ser. Es un camino sin egoísmos, en que cada uno tiene que estar atento al prójimo, al que necesite algo. Es un camino que nos puede doler y que nos puede costar la vida de seguirlo. Así que me quedo con eso, Pepe. Como siempre, la palabra del Señor nos trae alegría, porque es la verdad. Y bueno, hay que hacer lo que Él nos dijo, porque es el verdadero camino de salvación para la vida eterna. Bien, Joaquín, nosotros estamos haciendo eso, estamos caminando, este camino que nos propone Jesús. Estamos alimentándonos, como decimos siempre, con esta mesa servida de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una, es la que está escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros la leemos, la compartimos, somos los que sirven,
esta palabra, como mozos en una mesa. La comida no es nuestra, nosotros la llevamos, servimos ese alimento que es para cada uno de nosotros, ese alimento que está en esa palabra de Dios, que está en ese evangelio que se da a conocer en cada misa, y donde no solo es la palabra, sino ese Cristo que quedó como alimento en ese pan y en ese vino que se vuelven su cuerpo y su sangre, en ese Jesús sacramentado que está ahí, a la mano, que si vamos como tenemos que ir a buscarlo, ahí, en ese momento en que te lo presentan, cuando te dicen este es el cuerpo de Jesús, y vos lo afirmás, sí, decís amén, y lo recibís, entonces no hay otra cosa que estar mejor. No hay manera de no estar mejor. Y mientras permanezcamos en Él y Él en nosotros, mejor. Hermanas y hermanos en Cristo, otra vez estamos en tiempo ya, se nos ha pasado de una manera muy linda esta tarde. En verdad que uno a veces se conmueve más que en otras, ¿no? Este Evangelio también nos da, nos pone en eje. A ver, cuando esa pregunta te la hace Jesús mismo, ¿no? ¿Quién crees que soy? ¿Y vos? ¿Qué crees que espera Jesús de vos? Esa es la otra cosa. Nosotros acá estamos tratando de servir de la mejor manera, Joaquín, ¿no es cierto? Sí, Pepe. Y quizás para alguna vez a nosotros, o si alguien tiene hoy un dolor, una pena, un sufrimiento, también es importante el comentario de San Agustín. Los que creen en Él se hacen capaces de llevar la cruz pesada, pues los dones que Él concede dan la fuerza para realizarlo. Me quedo con eso, Pepe. Para nosotros en momentos de dolor, mediante la oración, mediante la escucha de la palabra, mientras la Eucaristía, juntamos toda la fuerza para superar cualquier dolor. Ya sabemos, el Señor nos indicó el camino para seguirlo, que hay dolor en ese camino, porque es una lucha hasta la eternidad contra el mal, contra el tentador. Sin duda, Joaquín, es así y tenemos que entender que si Dios mismo entregó a su Hijo a ese dolor, a esa pasión, que transitar ese camino no es fácil y no es para todos. Y nosotros, desde nuestros pensamientos de hombre, como dice Jesús, todavía no llegamos a esa manera de discernir, pero sí a una aceptación y a un entender que después de esta vida está la otra que es la verdadera. Paguemos el pasaje, paguemos
con nuestra vida esta manera de ganarnos la otra. Así lo dice el Señor, no solo proclamando el Evangelio, sino viviéndolo intensamente en cada una de nuestras obras. No espera que construyamos una catedral, espera que actuemos de acuerdo a la palabra escrita en estos evangelios. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos llene de gracia, que podamos aceptar estos dones y que podamos compartirlos con nuestros hermanos. La alegría es haber compartido este Evangelio y compartir con ustedes, hermanas y hermanos en Cristo, cada uno de estos Evangelios. Que la Madre María nos siga sosteniendo, que el Espíritu Santo siga intercediendo por nosotros, actuando y protegiéndonos, como lo hace el Señor Jesús con su preciosa sangre. Hermanas y hermanos en Cristo, los esperamos el miércoles que viene con la mesa servida, como decimos siempre, Joaquín. Así es, Pepe. Tenemos toda una semana. También que habíamos dicho que es el mes de la Biblia. Aprovechemos para leer el Evangelio diario de cada día. Y si no tenemos o no sabemos buscar las lecturas por internet, con cualquier teléfono, escucharlas cada día para ir creciendo un poquito más. Así que tenemos toda una semana por delante y nos encontraremos el miércoles que viene. Que así sea. Hermanas y hermanos en Cristo, los abrazo en el corazón y los esperamos junto con Joaquín este miércoles que viene, hablando del Evangelio del próximo